está la polémica por las razones, los fundamentos para tener un desempleo alto y que no haya ningún motivo para bajarlo. Lo cierto es que muchos economistas vienen señalando hace varios meses que las alzas en el salario mínimo y la ley de 40 horas están teniendo un efecto en el mercado laboral y son una razón importante por la cual el desempleo se ha mantenido en niveles altos. Recordemos que la última medición habla de un 8,9%. Pero la situación se colocó más compleja cuando la presidenta del Banco Central, en su informe trimestral ante el Congreso, ratificó esta teoría, señalando que efectivamente estos dos factores han golpeado al mercado laboral. Lo complejo es, y la polémica está ahí, porque ayer en la tarde el presidente de la República, Gabriel Boric, en un programa de la radio de la Universidad de Santiago, dijo que él tenía al menos una discrepancia con el Banco Central, que él no veía ese efecto de esas dos políticas, que por supuesto son políticas de su gobierno. Señoras y señores, esto es Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega, comenzando un nuevo programa, entrando a este debate importante, fuerte, el mercado laboral. Hay gente que no tiene trabajo y que le ha costado una barbaridad de encontrarlo. Hay otras personas también que se encuentran en una situación similar. Para hablar de esto, para hablar de esta polémica, tomamos contacto con Lorena Parada, académica, profesora de la Universidad de La Serena, experta en educación financiera. Lorena, ¿cómo estás? Gusto saludarte desde acá de Santiago. Entiendo que tú estás en La Serena, ¿es así? Sí, Roberto, ¿cómo estás? Desde La Serena, efectivamente. Perfecto. Santiago no es Chile y nos encanta también entrevistar a expertos, académicos de las regiones para que tengan esa mirada desde afuera que siempre es tan importante. Bueno, Lorena, la polémica está sobre la mesa. Las 40 horas y las alzas que han tenido el sueldo mínimo, el salario mínimo, ¿han tenido repercusión en el mercado laboral? Abro los fuegos de inmediato con esa pregunta. Mira, yo creo que la verdad es que sin duda han tenido efectos, Roberto, y bueno, los estudios lo demuestran que en el fondo, en la medida en que el empleo o el recurso humano de las empresas se hace más caro, necesariamente se traduce en una reducción de esta. Entonces, en el fondo, aquí tenemos por un lado el aumento progresivo del sueldo mínimo, en un monto considerable, y por otro lado tenemos también la reducción de la jornada laboral, que hace que muchas industrias que son intensivas en capital de trabajo han tenido que reestructurar sus turnos, la forma en la que están produciendo. Entonces, claramente genera un impacto, y ese impacto lo estamos viendo hoy día en el corto plazo. Claro, lo de las 40 horas, eso sí, la gente del gobierno dice, a ver, solo va una hora de las 5 que se va a reducir la jornada semanal. Entonces, ¿cómo podría ser que ya haya un impacto? ¿Qué se puede rebatir frente a ese argumento, Lorena? Mira, efectivamente puede ser solo una hora, pero si tú piensas en una industria, por ejemplo, de primera necesidad, donde los turnos son constantes, claramente involucra incorporar personal adicional para poder cubrir este desfase de horas, porque de alguna manera la producción debe continuar de una forma constante. Pues entonces, en el fondo, sí se traduce en incremento en recursos humanos en muchas ocasiones. Claro, y ahí suben los costos laborales de la empresa. Me han contado, por ejemplo, la gente del rubro gastronómico, que dicen, ha sido una hora, pero para nosotros ha sido muy complicado eso. He tenido que rebajar la jornada de atención al público, por ahí se me ha hecho más costoso y ahí desde ese punto de vista no he podido contratar más personas, más garzones y todo eso. Ese ha sido un link que al menos me ha planteado la gente de la gastronomía. Sí, sí, o sea, la gastronomía que es constante y que en muchas ocasiones trabaja, piensa en el retail, que el retail igual ha tenido que de alguna manera ir ajustando sus horarios para poder calzar los turnos de las personas y poder un poco eficientar mejor las horas laborales, el trabajo, y en ese sentido, de alguna manera, hay industrias que también tienen bastante más flexibilidad en torno a incorporar, por ejemplo, tecnología, y eso ha sido un impacto importante también en términos de empleo, porque de alguna manera hemos ido supliendo quizás funciones de algunos trabajadores con incorporación de tecnología, con incorporación de software y cosas por el estilo, que de alguna manera también le han restado el dinamismo a esta reactivación en torno al empleo. Sí, tú lo decías, la tecnología, la presidenta del Banco Central, en su informe al Congreso, mencionaba efectivamente tres factores.
el alza del salario mínimo, las 40 horas y también la automatización. Y ahí está la tecnología que tú dices. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo la presidenta del Banco Central en la conferencia de prensa en la tarde, luego de la intervención en el Congreso en Valparaíso, donde ella da a conocer una explicación de esto? Pasemos a verlo. Estamos viendo en el mercado laboral señales mixtas. Una creación de empleo relativamente débil, pero vemos también incrementos de remuneraciones reales que están vigorosas, que están creciendo de forma importante. Vemos una alta tasa de desempleo. Ese conjunto de variables nos lleva a analizar en profundidad, un poco más en profundidad, y revisar algunos ejercicios y proyecciones que se habían hecho ya en informes anteriores y se fueron dadas a conocer en recuadros. En el mercado laboral también vemos que hay algunos sectores que están rezagados y que son importantes demandantes de empleo, como la construcción. Claro, ahí está la explicación de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Ahora, Lorena, ella también explicaba que hay cosas muy extrañas. Está costando a la economía generar empleo, pueden estar estos factores, pero también han aumentado los salarios de manera importante, o sea, una buena y una mala. Y la otra es que las tecnologías están avanzando tan rápido que las empresas les está costando encontrar gente capacitada para ciertas funciones. O sea, hay trabajo, pero no lo han podido llenar porque las personas que necesitan no tienen esa expertise. Entonces, da la impresión de que el mercado laboral chileno se está adaptando muy lentamente a los cambios que está teniendo la economía mundial. Claro, sin duda hay varios aspectos ahí que podemos analizar. Por ejemplo, el hecho de que el sueldo haya aumentado y de hecho el porcentaje en que ha aumentado ha sido bastante más allá del IPC. ¿Ya? Entonces, de hecho, de manera progresiva hemos llegado casi a un 24,5% en comparación al IPC, que es un 7%, y efectivamente eso en términos económicos se traduce en necesariamente reducción porque incrementa costos. Pero, por otro lado, la expertise que tienen las personas que salen a buscar trabajo, en términos más técnicos, también ha sido dificultosa en ese sentido. Claro, y ahí hay ¿Cómo nos un adaptamos a la paradigma, tecnología? ¿no? ¿Cómo respondemos? Claro, es una paradoja porque hay pegas en algunos lados y no las podemos llenar. Sí, yo creo que de hecho ahí desde la misma universidad o la educación superior tenemos que de alguna manera también quizás alinearnos un poco con los requerimientos del mercado y efectivamente, como dices tú, el mercado laboral hoy día ha tenido una respuesta un poquito más lenta respecto a la incorporación de tecnologías que a partir de la pandemia se ha hecho de una manera muy vertiginosa, muy rápida. Sí, vamos a ver ahora lo que dijo anoche el presidente Gabriel Boric, quien dijo discrepar de esta mirada que tiene el Banco Central respecto de los efectos de ciertas materias de ley en el mercado laboral. Veamos lo que dijo el presidente en la radio de la Universidad de Santiago. Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa y su relación con el desempleo, pero es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate. Yo estoy orgulloso de que en nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de 350.000 pesos y ahora está en el orden de 510.000 pesos. Ahora, es evidente que esto tiene sesgo político, si la economía es política también. La actual presidenta del Banco Central, que tiene una trayectoria que merece todo el respeto, fue directora de presupuesto del presidente Piñera. Bueno, ahí él deja entrever de que la presidenta del Banco Central tiene una mirada de derecha respecto de esto. Ahora, economistas moros y cristianos han planteado el mismo análisis. Lorena, ¿tienes algo que decir respecto de lo que plantea el presidente? Mira, yo creo que claramente la visión del presidente tiene, como él dice, un sesgo político y por otro lado hay que rescatar algo que es súper importante y que creo que es una de las fortalezas de nuestro mercado financiero principalmente, que tiene que ver con la autonomía del Banco Central, con que la visión y el análisis que hace el Banco Central en términos de política económica y financiera del país es más bien técnica que con ese sesgo político. Entonces, en el fondo, yo siento que el análisis técnico que se hace tiene una validez y tiene un respaldo en torno a la investigación y a la parte más científica.
Claro, además el Consejo del Banco Central está integrado por gente de distintas miradas, distintos pensamientos. Lorena, te invito a ver otros datos que entregó el Banco Central ayer en su informe al Congreso. Los vamos a ver en una lámina, por favor, señor director, porque estos datos son bien interesantes. Tienen que ver con las proyecciones de crecimiento y aquí están las claves de este informe de política monetaria. Mejora la estimación de crecimiento del PIB. Empeora la perspectiva de inflación, ya lo había dicho en el movimiento de la tasa al dejarla en 4,75, que ve una persistente inflación y habla de una necesidad de cautela en la tasa de política monetaria. Se habla de que se va a mantener un rato más en 4,75. Veamos la otra lámina, por favor, señor director. Ahí está, aquí están los números. El PIB entonces, acá está en el último informe, lo deja en 2,25, 2,75, el piso lo sube, la proyección de inflación la sube de 3,7 a 4% por esta persistente inflación y la demanda interna sube un poquitito a 4,3%, el consumo de las personas y las empresas. A tu juicio, ¿fue un informe optimista, realista, pesimista? ¿Cómo ves tú esta variable de crecimiento e inflación? Yo creo que fue un informe bien cauto, bien realista y además bien cauto en términos de, por ejemplo, mantener la tasa de política monetaria, pensando en que de alguna manera está ajustando un poco hacia el alza el crecimiento y en la medida en que nosotros consumamos más, de alguna manera generamos una presión en los precios por mayor demanda de productos, de servicios y en el objetivo final, que es como llegar en algún momento hasta inflación esperada del 3%, la verdad es que yo siento que están como en línea, además pensando en un escenario bien cauto en torno a la influencia que puede ejercer también en términos externos, temas geopolíticos, como por ejemplo las potenciales guerras, conflictos bélicos que se pueden estar generando. Somos un país que importa varios insumos en términos de estabilidad, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que igual puede generar de alguna manera alguna repercusión de manera interna. Entonces siento que sí, efectivamente es un escenario que presenta el Banco Central bastante cauto en torno a la toma de decisiones del aspecto financiero. Sí, el mundo no está nada de tranquilo. Lorena Parada, profesora académica de la Universidad de La Serena, desde la ciudad del Faro, de las Papayas, conversando con nosotros porque Santiago no es Chile. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien. Que te vaya bien. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de empleo, pero ahora de una mirada más positiva, porque ¿sabían ustedes que las fiestas patrias del 18 de septiembre puede ser una muy buena oportunidad para encontrar un trabajo, un pituto? Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, la gente que ayuda a levantar las carpas de las fondas, garzones, cocineros, en los supermercados también la distribución de las cajas. Bueno, de todo eso y más vamos a conversar con Vanessa Rosales. Ella es líder de servicios transitorios de Film Group. Eurofilm Group, ese es el concepto. ¿Cómo estás, Vanessa? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien. ¿Y tú, Roberto? Gracias por recibirme. Bienvenida a nuestro programa económico. Bueno, Vanessa, el 18 de septiembre las fiestas patrias son sinónimo de pasarlo bien, son sinónimo de compartir en familia, de ir a la playa, al campo, comerse una empanada, un asadito, ir a las fondas, pero también en el último tiempo se han transformado en sinónimo de una oportunidad de empleo, ¿no? Exactamente. Nosotros en Eurofirms Group, como especialistas en gestión de personas, en servicios transitorios, tenemos alta demanda para este momento o para este hito del año. Perfecto. Ustedes conectan con la gente que necesita contratar, por ejemplo, un garzón. Les dice usted, oye, a ver si ustedes a través de su plataforma me pueden conseguir 10 garzones, voy a tener una fonda en tal parte. O voy a necesitar, soy un supermercado, necesito 40 jóvenes para reposición, cajas, qué sé yo. ¿Por ahí va la mano? Exactamente. En general hay toda una cadena de suministros que se activa para estas fechas y nosotros trabajamos intensamente, bueno, desde previo 3 meses antes para poder conectar a las personas con estas oportunidades de empleo y también ayudar a las empresas a poder acceder a estos grupos. ¿Cuándo ya se empiezan a contratar a las personas respecto del 18 de septiembre? ¿A comienzos de septiembre? ¿Están todavía contratando? Efectivamente, nosotros ya comenzamos hace 2 semanas con las contrataciones
precisamente para poder tener ya todo preparado, que las personas tengan pues las capacitaciones, estén internalizados en lo que deben realizar a nivel de funciones y que se puedan lograr los objetivos. Ya, ustedes ahí en Eurofilm Group han hecho una radiografía de estos trabajos. Por ejemplo, las necesidades son respecto de edades, son de más jóvenes, más términos medios, más mujeres que hombres. Cuéntanos un poco de esa radiografía que han hecho ustedes de estos trabajos para el 18 de septiembre. Claro, realmente nosotros revisamos todo lo que se trabajó en 2024 y cuáles eran las proyecciones que teníamos para este año. Y para trabajadores temporarios estimamos que puede aumentar entre un 5 y 10% comparado con el periodo, ¿ya? Dentro de esa radiografía pudimos ver cuáles eran las generaciones que más estaban participando dentro de las fiestas patrias a nivel de empleabilidad. Y el segmento que más se incorporó dentro de estos empleos fue la generación Z, entendiendo que son los nacidos entre el 97 y 2012, y ocuparon un 49% de los puestos de trabajo. Esos son más jovencitos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y ahí esa generación Z, en estos empleos, en estos trabajos que se crean para fiestas patrias, más o menos ¿por dónde se distribuyen? ¿Para fondas, para supermercados, para empresas, para logística? Principalmente en sectores de comercio, ahí determinamos que un 42% iban a ese sector, un 36% a transporte y logística y almacenamiento y un 10% a alojamiento y comida. Ya. ¿Y los ingresos cuántos son más o menos? ¿Promedio de cuánto podríamos estar hablando? ¿Sueldo mínimo? Aquí estamos hablando a veces de 2 semanas, 3 semanas. ¿De qué ingreso estamos hablando? Claro, estamos hablando de oportunidades que parten desde el sueldo mínimo y dependiendo del sector puede llegar hasta una renta de 6.50, 6.80. ¿Líquido? Líquido. Ya, sí. Perfecto. Son buenos empleos, una buena oportunidad de encontrar un ingreso para las vacaciones o para el 18, para la fiesta patria, ¿no? Sí, también entendiendo que la generación Z tiende a privilegiar las oportunidades con mayor flexibilidad y eso es lo que da el servicio transitorio o la empleabilidad transitoria. Ya, la generación Z se lleva el 40-45% de estos ofrecimientos de trabajo. El resto ya más cuarentones, cincuentones. ¿Hay chance también para ellos de empleos para las fiestas patrias? Sí, por supuesto. La generación Z ocupó el 42% y los millennials un 36%. De todas maneras, igual abarcan gran participación del mercado. Indistintamente, más allá del rango etario, que en algunas actividades por el tipo de trabajo puede ser relevante, pues realmente apuntamos a que las oportunidades de empleo estén abiertas a todas las edades. Claro. Aquí el hallazgo fue que este sector fue el que más participó. Perfecto, ahí está la noticia, de que ese es el que están demandando más. Claro, son más jóvenes, todas estas pegas a veces suelen ser más sacrificadas, demandar un poquito más de esfuerzo físico, qué sé yo. Ahora, yo me imagino que alguien que es contratado como garzón en una fonda, cocinero, luego el 19, 20 de septiembre esto se acaba, eso se saca y ahí ya no hay más negocio. Pero las personas que entran en logística, en distribución de supermercados, del retail, ¿hay alguna chance de que puedan seguir trabajando? ¿Se da eso? ¿O se corta también ahí todo y hasta ahí nomás llegamos? Sí, precisamente es muy interesante realizar estos estudios porque nosotros estamos preparando el trimestre, lo que queda del trimestre de año, donde se vienen hitos importantes a nivel de contratación. Viene el Black Friday, Navidad, periodo estival, donde realmente el personal transitorio es bastante requerido y ciertamente hay un buen número de personas contratadas en fiestas que pueden dar continuidad a estos próximos periodos. Por lo tanto, esas personas que entren en logística de supermercados, del comercio, de las tiendas del retail, podrían quedar trabajando o podría quedar anotado su teléfono. Oye, te voy a llamar porque para el Cyber Monday tengo mucha pega de bodega, me gustó tu trabajo.
Exactamente. También nosotros consolidamos estas bases de datos, entonces es importante que quienes ya han tenido esta oportunidad les volvamos a llamar y podamos también ofrecerles empleos en otras cadenas. Ciertamente entre un 45% se puede extender hasta 1 o 2 meses más por estos periodos adicionales que te estoy comentando. ¿Ya iban con contrato esas personas? Sí. Sí, nosotros nos encargamos de todo el proceso de administrarles su contrato de trabajo y bueno, acceden también al empleo formal, que es muy importante, a todo el tema de imposiciones. Claro, se paga la AFP, ISAPRE o FONASA como corresponda, por lo tanto están todas las leyes sociales. Por supuesto, y también tienen su documentación al día, a nivel de contrato, todo lo que necesiten revisar. Para eso nosotros somos especialistas y tenemos toda esa atención con los trabajadores que tengan toda esta parte abarcada por nosotros. Oye, Vanessa, ya para ir finalizando, más allá de los empleos temporales del 18 de septiembre, bueno, recién estábamos comentando que la tasa de desempleo está alta, por ahí hay una discusión de qué es lo que la ha generado, el Banco Central ayer dijo lo suyo, pero quería preguntarte a ti como representante, como vocera de una empresa que justamente aglutina las necesidades de quienes andan buscando trabajadores. ¿Dónde hay pega en este momento? Más allá de los trabajos temporales del 18 de septiembre, ¿dónde están buscando pega en este momento? Masivamente logística. Es lo que más se está solicitando, exactamente. Logística, y tenemos muy buenas oportunidades. Realmente empresas que ofrecen beneficios, que ofrecen la colación, el traslado, toda esta formalidad que te estoy comentando a nivel de contratación. Yo creo que es una vía o una puerta de entrada para la gente a estas grandes compañías. Vale. Bueno, Vanessa de Eurofin Group, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego, Roberto. Muy bien. Ahí está entonces las oportunidades de trabajo en logística, todo lo que tiene que ver con la distribución. Ha sido un peras y manzanas cargado con el tema del empleo. Señoras y señores, que les vaya muy bien. Esto ha sido con peras y manzanas. Con peras y manzanas.